Buen día, Dios lo bendiga. Estamos transmitiendo de la Iglesia La Lluvia antes del fin, República Oriental del Uruguay. Un saludo grande para todos los que están viendo y escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús vengo a ti para que tú me guíes y para que esta palabra sirva para redarguir, para corregir en el nombre de Jesús y para alinearnos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, y que tú bendigas en este momento a cada uno de los que están viendo, a sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Gracias por este hermoso día, que por tu gracia estoy aquí para predicar y dar el mensaje de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartir con ustedes el libro de Efesios. El libro de Efesios fue escrito y la iglesia fue fundada en la iglesia de Éfeso aproximadamente en el año 60 al 64. La idea fundamental de esta carta, escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, la idea fundamental era la unidad cristiana. Ahí lo podemos ver, gloria a Dios, esto en el capítulo 4, versículo 3, y vamos a estar leyendo capítulo 4, versículo 13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Amado hermano, cuando Pablo escribe esta carta, la idea fundamental era esa, ¿verdad? Crecer en la unidad, en el amor. Gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? En la primera visita de Pablo, un poco más atrás de todo esto, en la primera visita de Pablo a Éfeso, hay algo que me llamó la atención, ¿verdad? Algo muy sencillo. Y dice que Pablo dijo: pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Antes de escribir esto. Antes de escribir esta carta. ¿Y saben qué pasó? Dios quiso, porque volvió una segunda vez. Y en esa segunda vez, si me acompañan, ¿verdad?, al libro de los Hechos, capítulo 19, Hechos 19, vamos a leer allí el versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo:
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es maravilloso lo que viene ahora, gloria a Dios. Y el versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Esto fue suficiente para comenzar la iglesia de los Efesios, la iglesia de Éfeso. ¿Pero qué habían sido? Bautizados con el Espíritu Santo. Te doy gracias. Vamos otra vez ahora al libro de Éfeso. Qué hermosa palabra nos está regalando el Señor en esta maravillosa mañana. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice, gloria a Dios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa herencia espiritual es un sello, es la garantía, hermanos. Es la garantía de la herencia espiritual que tenemos. Entonces yo recuerdo cuando era niño, muchos de mi edad se van a recordar porque ahora no sé ni siquiera si existen, pero jugábamos a las figuritas, ¿se acuerdan? Aquellos que más o menos tienen mi edad. Y había una que era difícil de encontrar, que era la principal de las figuritas, la sellada. Era la sellada. Y uno cambiaba figurita por otra y otra, pero la sellada era muy difícil, era la principal. Bueno, ¿saben qué? Yo le estoy hablando de lo principal. Si no tenés la garantía del sello del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué ocurre con tu vida? ¿Has creído realmente? Porque los que creyeron en el Evangelio, en las buenas noticias, tienen y deben tener el sello, la garantía del Espíritu Santo. ¡Qué tremenda palabra! Le doy gracias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿saben? Ahora, en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, capítulo 2, si me acompañan a Apocalipsis, capítulo 2, habíamos dicho que la iglesia de Efesios había sido, ¿verdad?, fundada, la iglesia apostólica, por la iglesia apostólica en el año 60-64. Apocalipsis, el libro de la revelación, fue escrita, ¿verdad?, por Juan, el último de los apóstoles, que estaba preso, lo habían puesto preso en una isla llamada Patmos, la isla de Patmos. Allí, qué tremenda revelación tuvo, porque a veces uno no sabe y dice, pero ¿cómo una persona ya en su ocaso, por decirlo así, siendo muy viejito, Dios se le revela a su vida, el propósito de Dios con Juan, ¿verdad? Y allí le habla y él escribe, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, la revelación. Y tuvo una revelación en el capítulo 2, ¿verdad? Gloria a Dios, que le habla el mensaje a Éfeso. Habían pasado 36 años, porque Apocalipsis fue escrita en el año aproximadamente, en el año 96.
Entonces allí, gloria a Dios, en el capítulo 2, versículo 4, vamos a leer, y 5. Y le dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿De dónde había caído? ¿De dónde había caído? Eran deficientes en amor. Recuerden que cuando comenzamos este mensaje hablamos que la idea fundamental de la carta era la unidad y el amor. Pero habían caído. Has dejado tu primer amor. ¿Recuerdan cuando fueron fundadas, por decirlo de alguna manera, por esas 12 personas que Pablo, gloria a Dios, oró por ellos, les impuso las manos y recibieron, aleluya, el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y tenían la unidad, tenían el amor, tenían las riquezas de la gloria de Cristo, las riquezas de su gracia? Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. ¿Eran para los apóstoles? No, estaba escrita y está escrita para la iglesia hoy, hermano. Hoy. Pero no, algunos dicen, las lenguas ya cesaron. No, no existe más el don de profecía. Hermano, había sido fundada y hay una reprensión. Vuélvete a las primeras obras, si no quitaré tu candelero de tu lugar. Quitaré la luz, esa luz que te está alumbrando. Cuando viniste a los pies de Cristo, la iglesia llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, fue cuando ocurrieron milagros en tu vida. Fueron cuando ocurrieron liberación en tu vida, que estabas cautivo, cautiva, llena del poder de Dios. ¿Qué es lo que pasó en la iglesia de Éfeso? Había ocurrido que habían dejado esas primeras obras. Pregunto, ¿no estás en esas primeras obras? ¿O estás débil? ¿O estás débil? Cada vez te estás debilitando más porque dejaste el primer amor. Respondéselo al Señor. Dice, gloria a Dios, en capítulo 1 de Efesios, dice, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Habían dejado las riquezas de su gracia. En el capítulo 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Habían dejado, se habían olvidado de las riquezas de su gloria. En el capítulo 3, versículo 8, nos dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice el apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Se habían olvidado de las riquezas de Cristo. Se habían olvidado, aleluya, de la manifestación, de la expresión del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Amado, yo quiero orar en esta mañana porque, gloria a Dios, va a haber un segundo video específicamente hablando de la iglesia
de Éfeso. Quiero orar en esta mañana y que realmente, si estás en desobediencia, ¿verdad? Si has minimizado lo que Dios hizo en tu vida, o quizás lo creas pero realmente no lo estás aplicando, ¿verdad? Yo quiero alentarte de que Dios, cuando viniste a los caminos del Señor, y tú que estás escuchando, ¿verdad? Y estoy hablando a nivel mundial porque esto se está viendo en muchísimos lugares, que vuelvas al primer amor. Que no pellizques más a tu hermano, que no critiques más a tu hermano, sino que tiene que ser unida a la iglesia. El Señor no vino a poner denominaciones, sino un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y vamos a corroborarlo antes de orar. En Colosenses 1:24 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, si tú tenés las arras del Espíritu, sos del cuerpo de Cristo. No pellizques más, ¿verdad? Al pastor, al evangelista. No pellizques más al maestro. No pellizques más al hermano que vela por tu vida espiritual. No pellizques más a tu hermano de la congregación y al hermano de otras congregaciones. Voy a orar. Padre amado, te pido que esta palabra maravillosa que tú nos estás regalando en esta mañana, se haga viva en cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesús. Que tu presencia esté ministrando en esta mañana y produzcas en cada uno de los que se han desviado arrepentimiento. En el nombre de Jesús, aleluya, que tomen conciencia en el nombre de Jesús. Dios mío, y que se están débiles, se están debilitando, que vuelvan a las primeras obras. Que vuelvan a las primeras obras. Aleluya, hablaban en lenguas, profetizaban, había unidad, fundamental la unidad, el amor. Vuélvete al primer amor, antes que Señor te quite la luz, esa luz que alumbra sobre tu vida. Dios te bendiga y en el próximo video continuamos con esta reflexión cristiana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.